lo dijo en la primera hora. Ayer finalmente, esto se había convertido, como dicen en la costa, un término muy coloquial utilizado en la costa ecuatoriana, esto se había convertido en el cuento del gallo pelón. La designación, el proceso para designar al nuevo defensor público general. Ese cargo, digamos, yo apuesto a que si al común de los ciudadanos, una de las personas que tampoco tienen por qué estar pendientes de todo lo que dice la normativa, no siempre conocen el funcionamiento de todas las instituciones. La Defensoría Pública no es necesariamente una institución que todo el mundo sabe para qué sirve. De hecho, hay personas que la confunden con la Defensoría del Pueblo y son dos organismos totalmente distintos. La Defensoría del Pueblo es un organismo que se encarga de la protección de los derechos. La Defensoría Pública, en cambio, Defensoría Pública, no la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, es un organismo que se encarga de garantizar la defensa de una persona que no tiene recursos para pagar un abogado. Usted enfrenta una situación judicial, la Constitución le garantiza que usted puede y debe ejercer su derecho a la defensa, pero obviamente eso implica tener un profesional del derecho. Si usted no tiene recursos para poder contratar a un abogado, el Estado le provee un abogado a través de la Defensoría Pública. Esa es la naturaleza de la Defensoría Pública. Para eso existe, para garantizar el principio universal de derecho a la defensa. Pero este organismo ha tenido durante 6 años un defensor público encargado. Durante 6 años, el doctor Ángel Torres Machuca, 6 años encargado. Y desde hace 2 años, este debe ser el proceso más largo que yo recuerde. Si es que alguien tiene alguna referencia de un proceso que haya tenido una demora similar, le rogaría que me comparte el dato, que no tengo en mi radar. Este proceso ha sido largo, 2 años, ha sido extenuante, ha sido controversial. Este proceso ha encarnado como ningún otro la evidente utilización y abuso del derecho, las acciones de protección, las medidas cautelares. Este proceso además se ha caracterizado por postulantes que han estado en el ojo del huracán. Imagínense ustedes, 5 postulantes descalificados. No, 4 descalificados y uno que renunció, que también había tenido señalamientos públicos. Me refiero al doctor Daniel Frías, que él apuntaba a convertirse en el nuevo defensor público porque encabezó el proceso y terminó con el puntaje más alto. Pero hubo señalamientos respecto de la adquisición de un vehículo y una supuesta relación del doctor Frías, cosa que la desmintió en un par de ocasiones que estuvo con nosotros en el espacio. Una supuesta relación con Javier Jordán y con Ronnie Aliaga. Él lo desmintió, habló de una coincidencia, explicó que el vehículo lo había adquirido en un patio de autos. Esto nos lo dijo Abelkis, a quienes habla en nuestro espacio en su momento, pero finalmente él decidió declinar su participación y retirarse, lo cual fue aceptado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego tuvimos un postulante que está siendo procesado en uno de los casos emblemáticos que maneja la Fiscalía General del Estado. Y ahí, claro, yo me pongo a reflexionar, ¿no? Más allá de que soy un ferviente defensor y creyente del derecho a la defensa, del debido proceso, de la presunción de inocencia, está claro que si uno tiene un postulante que está siendo investigado por un tema de carácter penal, lo mínimo que debe hacer ese postulante es dar un paso al costado. Y no seguir en el proceso para que se pueda enfrentar a la justicia hasta que el tema se resuelva. Es lo que debería corresponder en una sociedad civilizada donde tengamos un mínimo de madurez, que no es el caso del Ecuador, porque aquí se suelen agarrar con uñas y dientes para que no les saquen de determinadas funciones o para seguir participando en los procesos. Y claro, uno va revisando, ¿no? Este accidentado proceso por el cual hubimos, y me incluyo,
¿Qué lo dije? Hubimos quienes públicamente expresamos nuestras dudas sobre la naturaleza de este accidentado proceso y planteamos la necesidad de volver todo a foja cero. Hace un par de semanas tuvimos aquí en nuestro espacio, en nuestra mesa de trabajo, al ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al doctor Hernán Ulloa Ordóñez. En cambio, el doctor Ulloa decía, no, yo no estoy de acuerdo en regresar a foja cero, sino que hay que rescatar lo positivo y con base en ese rescate de lo positivo, proseguir con el proceso y designar un defensor público porque ya ha pasado demasiado tiempo. Este es uno de los temas que nos dejó embarcados el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición del doctor Trujillo. Este es un tema que nos dejó embarcados ahí. Porque ese consejo no llevó adelante este proceso. Recuerden ustedes, y esto lo he mencionado de manera crítica en varias ocasiones, ni el concurso de defensor público, ni el concurso de contralor estuvieron en la agenda de prioridades del Consejo Transitorio. Y claro, fue más mediático evidentemente el tema de la Contraloría, donde terminaron por ratificar el encargo al doctor Pablo Celi de la Torre, que tiempo después fue procesado y ahora mismo está siendo procesado por el caso de Las Torres y está siendo vinculado, ya fue vinculado a otro caso de presunta corrupción, tema que está en manos de la justicia. Pero tampoco llevaron adelante el proceso para designar un nuevo defensor público y se mantuvo el encargo del actual defensor encargado. Es un encargo, imagínense ustedes, hablamos de 6 años de encargo. El periodo, entiendo, del defensor público, no sé si Pati, que está en sintonía, le envío un abrazo, me puede dar el dato exacto. ¿Cuánto tiempo dura el defensor público? Porque la fiscal general del Estado dura 6 años. No estoy seguro si son 5 o 6 años el periodo del defensor público. Es que me puede pasar ese dato, sería maravilloso. Pero hablamos de un personaje que estuvo encargado 6 años, que es prácticamente el periodo de una autoridad que ya se queda de forma definitiva. O sea, no tiene sentido en el país en donde impera la transitocracia y los encargos que una autoridad haya permanecido tanto tiempo en el cargo de manera encargada. Eso fue lo que pasó. Pero por supuesto esta institución no levantaba tantas olas o no revestía en un momento tanta importancia para ciertos sectores. Para otros, por supuesto que sí. Y algunos me dirán, bueno, si esta institución no termina siendo de las más apetecidas, de las más mediáticas, ¿cuál ha sido la génesis de la polémica? Bueno, la génesis de la polémica, o el condumio, o la parte central de la polémica, el eje de la polémica, tiene que ver con el hecho de que el defensor público remite una terna para designar al delegado de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura, y esa es la madre de todas las batallas. La Defensoría Pública presenta un representante con base en una terna y tiene un representante de una vocalía en el Consejo de la Judicatura. La verdadera batalla no es la conducción de la Defensoría Pública. La verdadera batalla es la representación en el Consejo de la Judicatura, que es el máximo organismo de administración, disciplinario y financiero de la función judicial. Gracias a mi doctora Pamela Aguirre Castro, 6 años dura el defensor público, el mismo tiempo que la fiscal general del Estado. A la doctora Salazar la designaron en 2019. Ella va a terminar su periodo en marzo del 2025. Y no tiene chance de reelección. Al doctor Ángel Torres Machuca lo nombraron en 2018 encargado. Estamos 2024. Prácticamente cerrando el 6º mes de 2024. 6 años. O sea, hemos tenido un encargo por el mismo tiempo que debió haber durado el titular. Eso evidentemente no es normal, aunque a alguna gente le parezca normal. Porque este país tiene que acostumbrarse a principalizar a las autoridades, a tener autoridades principales. Pero este país se caracteriza por los encargos. Y aquí tenemos un montón de ejemplos. El actual Consejo de la Judicatura, donde hay gente muy respetable,
el doctor Álvaro Román, la doctora Zulanda Goyes, la doctora Yolanda Yupanqui y el doctor Mer Benavides. Pero los 4 terminaron siendo suplentes que luego se principalizaron. Porque el consejo anterior de titulares fue un fiasco, un fracaso. Y varios de sus miembros están siendo procesados por la Administración de Justicia por presuntos casos de corrupción. Eso es lo impresentable de las instituciones del Ecuador. Acá tenemos una institución donde una persona estuvo encargada por el mismo periodo para el cual debió haber sido designada la autoridad titular. No tiene sentido. Y luego hace 2 años comenzó el proceso para poder designar al nuevo defensor público, que estaba marcado por el abuso de las acciones de protección. Porque aquí cualquier persona se siente en la capacidad de acudir donde algún juez, y no necesariamente de Quito, sino que ni de Guayaquil. Tampoco es que van a Cuenca. Van y se meten a los cantones más pequeños o más recónditos de la patria para buscar jueces que les permitan, a través de una acción de protección, acolitarles y lograr frenar determinados procesos o avanzar en determinados procesos según la conveniencia. O sea, para mí no es normal que cuando hay temas que son de Quito, de Guayaquil, vayan a, no sé, a Manglar Alto, a San Lorenzo, a Montecristi, a Puerto Viejo, a Limón Indanza, no sé. Pero eso pasó a lo largo de estos 2 años de este proceso. Y el proceso llegó al culmen, llegó a la fase final, sin estar alejado de la polémica. Yo sí creo que debe haber una explicación sobre el hecho de que una comisión ciudadana de selección llevó adelante el proceso a lo largo de este tiempo, y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termina desconociendo el trabajo de la Comisión Ciudadana. Luego la Comisión Ciudadana vuelve a recibir el proceso una vez que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social procede a descalificar a algunos de los postulantes. Y la Comisión Ciudadana ratifica a uno de los postulantes que fue descalificado. Noten ustedes, y esto es tal vez lo más inmediato de las últimas semanas. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social descalificó al postulante Jorge Ballesteros, mantuvo al postulante Ricardo Morales Vela, y la Comisión Ciudadana de Selección descalificó al postulante Ricardo Morales y ratificó al postulante Jorge Ballesteros, que desde la óptica de la Comisión de Selección debía ser el nuevo defensor público. El proceso regresa al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, y el Pleno del Consejo anoche conoce un informe jurídico. Y ese informe jurídico dice, vean, lo que hizo la Comisión Ciudadana no sirve, recomendamos no aprobar ese informe. Hay que mantener la decisión inicial de sacarlo al doctor Ballesteros y detenerlo al doctor Morales. Y el doctor Morales termina siendo el mejor puntuado, y ayer fue designado como defensor público general. Pero quedan las dudas sobre la transparencia de este proceso. Dudas expresadas por el consejero suplente Gonzalo Albán Molestina. Ayer Gonzalo Albán actuó o se principalizó ante la ausencia de Augusto Verduga. No es que Gonzalo es el suplente de Augusto Verduga, sino que tenemos a los 7 consejeros y hay, digamos, los suplentes, los consejeros suplentes se principalizan con base en los resultados electorales. Entonces le correspondía ayer principalizarse, actuar en reemplazo de Augusto Verduga, que no estuvo presente, al consejero suplente Gonzalo Albán Molestina. Esto dijo Gonzalo Albán Molestina. Ponga a don Roberto Carlos y Diego lo que dijo Gonzalo Albán. Nos atañe como cuerpo colegiado no es solo la aprobación de un informe jurídico, como reza en el orden del día. Se trata de la designación de la más alta autoridad de una de las instituciones que integran la función judicial. Lo que no es cosa menor, ni ha pasado desapercibido para organizaciones sociales, para los medios de comunicación, para el ciudadano común, que en diversos espacios se ha pronunciado sobre la calidad de este proceso, exponiendo potenciales falencias y cuestionando su legitimidad con diversos argumentos. La Comisión de Selección de este proceso ha cumplido presentando su informe y el Pleno de este cuerpo colegiado solicitó posteriormente un informe jurídico que, después del análisis concerniente, recomienda el rechazo de este primero. Escuchaba muy atento las palabras del presidente Fantoni el día de hoy en una entrevista
sobre la importancia de destrabar procesos. Y permítame decirle, presidente, que comparto con usted plenamente, siempre que esto signifique también el respeto al debido proceso, al Estado de Derecho y al derecho a la defensa. Si algo cabe en la caracterización de este cuerpo colegiado, es el fomento y el respeto a la democracia y a la institucionalidad. Quiero dejar claro que esto nada tiene que ver con los postulantes, sino con el proceso. Y seré sincero, frente a todo lo expuesto, habría esperado a lo mejor un informe jurídico que recomiende la nulidad de este concurso. Porque si la confianza de la ciudadanía se ha perdido, puede ser que todo lo que venga después de ello arrastre su cola hasta podrirse. Es por ello que desde mi criterio y argumento, esta consejería no puede pronunciarse a favor o en contra del informe jurídico que integra este orden del día. Lo que cabría es darle claridad y confianza al país con un nuevo concurso con el que se garantice su transparencia desde su inicio hasta su fin. Por ello, señor presidente, señora vicepresidenta, consejeros, consejeras y ciudadanía en general, mi voto es en abstención. Esta fue la postura de Gonzalo Albán Molestina expresada anoche en la sesión telemática del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que es una postura coherente, es una postura saludable y desde mi punto de vista era lo que correspondía. Por supuesto que aquí, evidentemente, se hubiese abierto otra discusión, porque acabo de comentar que hemos tenido un defensor público encargado durante 6 años, y si el proceso volvía a foja cero, implicaba que ese defensor público encargado iba a permanecer más tiempo, por lo menos 8 o 9 meses más, al frente de la institución. Entonces hablaríamos de un encargo, pero extensísimo. De hecho, ya es extenso. Extenderlo aún más. Pero yo pregunto, ¿qué hubiese sido más saludable para la República? Para la transparencia del proceso. Haber declarado la nulidad de este proceso y volver todo a foja cero, con el fin de tratar de garantizar que el Ecuador pueda creer que la nueva autoridad de la Defensoría Pública General emergió de un proceso transparente, con participación ciudadana, con impugnación, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunto. O mantener este proceso que finalmente desembocó ayer y que termina generando una serie de dudas para algunos sectores. Una de las dudas, por ejemplo, está marcada por el hecho de que el ganador, el postulante que ayer ha sido declarado como nuevo defensor público general, aparece con una inhabilidad en el Ministerio del Trabajo para poder ocupar un cargo público. Esto lo explicó el doctor Ricardo Morales, lo tuvimos la semana anterior en el espacio. Él reconoció que efectivamente tiene impedimento porque ha sido servidor público durante varios periodos, más allá de que algunos lo han querido posicionar como correísta, ¿ya? Pero el doctor Morales ha sido un personaje de carrera. Yo mismo lo conozco al doctor Morales desde hace varios años. El doctor Morales ha sido un funcionario de carrera de la Corte Suprema de Justicia. Yo lo conocía allí hace muchos años al doctor Morales, y me consta que él ha tenido un paso por la función judicial. O sea, yo creo que las cosas hay que decirlas como son. O sea, no me vengan a mí a decir que hay una persona químicamente pura porque no existe. Pero decir que el doctor Morales, algunos han tratado de ubicarlo, ¿no? Yo he visto algunos portales y algunos colegas posicionar en el imaginario de que el doctor Ricardo Morales es correísta, porque no conocen la trayectoria del doctor Morales, no la conocen. Yo, como les digo, yo al doctor Morales lo conozco desde que era funcionario de la Corte Suprema de Justicia. Y a lo largo del tiempo, como el doctor Morales lo reconoció, su trabajo coincidió con los gobiernos de Rafael Correa, de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Entonces aquí se publican las cosas a conveniencia, ¿no? Los detractores del correísmo ubican las fotografías donde Ricardo Morales aparece con Gustavo Yala. Entonces es correísta. ¿Ya? Los detractores de Guillermo Lasso ubican las fotografías donde Ricardo Morales aparece en la Comisión de Pacificación de las Cárceles. Entonces es lacista. Y no se puede entender que aquí puede haber personajes que trabajaron o que trabajan en la función pública independientemente de los gobiernos, y eso no los hace per se ni correístas, ni morenistas, ni lacistas, ni novoístas, ni lo que sea. No se entiende, pero aquí se posiciona dependiendo de la conveniencia.
Pero digo, a mí me consta que el doctor Morales ha tenido una trayectoria, pero el doctor Morales, como él mismo lo reconoció la semana anterior, a él le compraron la renuncia, le entregaron un valor, y al entregarle ese valor, él está inhabilitado para ocupar un cargo público. Pero es él que ha dicho, él esperaba que pase este proceso, y ha dicho que va a aplicar una normativa para poder devolver el dinero y que eso automáticamente le habilite para poder asumir las funciones oficiales de defensor público. Que este es otro elemento que también se ha mencionado. Al final, vean, queda una sensación. Como les digo, yo le conozco al doctor Morales. Sé de su trayectoria, sé de su preparación, sé de su experiencia. Pero al final digo, más allá de quién ha terminado siendo el ganador, con este proceso, como ha pasado con algunos otros, nos vuelve a quedar en la cabeza el hecho de que en este país no se puede desarrollar un concurso público que nos garantice a todos confiar en que fue elegido el mejor, que no se bypasearon los procesos, que no se comieron fases, que el ganador logró la victoria por la derecha, etcétera. O sea, siempre quedan las dudas sobre la transparencia de los procesos y en este caso no es la excepción. Veamos si finalmente el doctor Morales se posesiona en los próximos días ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver si eso pasa. Pero sí, este proceso nos deja tantas lecciones a los ecuatorianos que, por supuesto, no es que ha sido, como digo, un proceso tan mediatizado por la propia naturaleza de lo que estoy señalando. Bueno, vamos a cerrar el comentario del día de hoy. Vamos a hablar del aumento del precio de las gasolinas. No lo comenté el día de hoy, lo he comentado en otras ocasiones, pero ya lo vamos a hablar porque nos vamos a enlazar con el analista en temas energéticos, Darío Dávalos, que ya está conectándose a nuestro espacio. Vamos a conversar con él sobre cómo entender esta medida que comenzará a regir el día de mañana. O sea, hoy es el último día en el que usted va a ponerle gasolina extra o super con un galón de 2,46 centavos, $2.46. A partir de mañana, aunque nos digan que es estabilización, aunque anteriormente nos hayan dicho que es actualización, bueno, a partir de mañana usted va a pagar 26 centavos más. Ya no va a pagar 2,46, va a pagar 2,72 por el galón de gasolinas extra o Ecopaís. Eso lo vamos a hablar ya mismo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.